Bienvenidos a todos. Hoy estamos en el cuarto capítulo de algunas consideraciones en seguridad vial. Esta vez vamos a tener un invitado de lujo, una eminencia en seguridad vial. Él es antropólogo social de la Universidad de Chile, máster en políticas públicas y comunicación estratégica, máster en seguridad vial, hizo una pasantía en planificación urbana y seguridad vial en la Universidad von Humboldt. ¿Está bien? Von Humboldt. Y tenemos una serie de otros detalles que son importantes, es bueno conocerlo. Tremenda persona, tremendo personaje, don Alberto Escobar Poblete. Un gusto estar con usted en este conversatorio, en este café, para poder reunirnos y hablar algo de seguridad. Y yo, la primera pregunta que le debo hacer es primero, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en esta pandemia? ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en este contexto? Mira, bien, me siento un poco como probablemente nos sentimos todos, ¿ah? Ayer yo decía, tengo ganas de volver a la oficina, imagínate, cosa que probablemente no hubiera dicho hace unos años. Estamos con teletrabajo, evidentemente, un poco agotados con el tema. Empezáis a encontrar fea la casa porque ya estáis tanto rato aquí. Pero en definitiva, yo te diría que llevándolo bien, eh, afortunadamente uno puede teletrabajar, que es una cosa, ¿no? Pero uno siempre está pensando en el que andan en la calle, en la movilidad. A mí es un tema que a mí además me apasiona, entonces siempre estoy pensando en cómo se está movilizando la gente, en qué está pensando cuando se sube a un autobús, o qué está pensando la gente del delivery, o en qué estamos todos un poco esperando qué va a pasar con la movilidad, porque la verdad es que el COVID le pegó un torpedazo a la línea de flotación de la movilidad moderna, que eran la micromovilidad, desincentivo del uso del automóvil particular, mucho transporte público, y todo eso quedó en el olvido porque la gente se asusta, entonces ya no se sube al transporte público y piensa que el automóvil es tal vez el modo más seguro de conducirse. Así que, pero estoy bien, ¿no? Mi familia todos bien, ninguno con COVID, todos, así que estamos bien. Me imagino, Alberto, vacunado ya con las dos dosis. No todavía, mañana me toca la segunda. Así que Estamos cerca. con la primera ya estuve listo y como te digo, mañana tengo una reunión en la mañana y de ahí me voy de inmediato a que me vacunen. Oye, Y quedarme Alberto, más tranquilo. y en este contexto del COVID, la verdad que nosotros tuvimos una par de entrevistas en unos cafés ruteros anteriores, ¿ah? Y estuvimos con una transportista, conductora también de camión, y expresaba su nivel de estrés respecto a esto mismo, por el tema de los cordones sanitarios, por un tema de, o sea, cómo me mueven un camión. Pues nosotros trabajamos con varios transportistas, digamos, dentro de este programa rutero. Eh, ¿Cómo nos afecta? ¿Han hecho estudios de eso? Digamos, cómo nos duda, afecta? sin duda. Mira, hemos hecho estudios que tienen que ver con cómo afecta al común de la gente. ¿Ah? Eh, el común de la gente se siente estresado, asustado, se siente de alguna manera muy cansado con esto. Eh, Recuerda tú, esto tiene que ver mucho con la antropología, con la sociología, la psicología social. Los seres humanos no nos gusta la angustia, no toleramos estar angustiados. Entonces, esto nos ha generado mucha angustia y eso ha, de alguna manera, aumentado esta sensación de cuándo va a terminar. Porque muchas personas pensaban que en diciembre ya íbamos a estar listos celebrando Navidad, ya, bueno, ya, diciembre no se pudo, será marzo. Y nada de eso ocurrió. Muy por el contrario, te fijas, llevamos vamos a completar un año completo, ¿no es cierto? Ya lo completamos, tal vez ahora en marzo. Y en el caso de los transportistas, la gente que maneja camiones, yo creo que lo está pasando con un nivel de estrés aún mayor porque por ejemplo, no tienen dónde, te va a parecer a ti una cosa muy coloquial o muy doméstica, pero no tienen dónde almorzar en la ruta. Así es, así lo han La manifestado. tradición de un conductor, de hecho a uno cuando, hace muchos años, sí, cuando yo entré a trabajar, siempre te decían que cuando tú viajaras, donde vieras camiones estacionados, pasaras a almorzar porque ese era seguro que era una Sí. picada buena, bonita, barata y abundante. Y la verdad es que hoy día uno piensa, por ejemplo, ¿qué pasa con un chofer de camión? Que además culturalmente estamos acostumbrados a los buenos platos. O sea, yo creo que el sacrificio que significa para un chofer, no sé, pegarse un pique Santiago, Puerto Montt,
se compensa con la buena comida, ¿no? Y con un viaje como entretenido. Hoy día eso no existe en la ruta. Y por otro lado, algo que ya es más serio aún, es la permanente amenaza de ser asaltado, de que te roben la carga, eh, cuando tienes que pasar por la zona roja, ahí en la zona de la Araucanía, los problemas se multiplican, ¿eh? Es una zona de guerra, los choferes de camiones son personas normales igual que nosotros, Así es. lo más cercano que pueden haber estado a la militarización, si es que hicieron el servicio militar. Por lo tanto, ahí tú tienes un factor que es muy, muy tremendo, pero eso se suma a yo te diría, un estado de ánimo de base que era muy malo en Chile. En Chile somos muy agresivos, muy violentos, estamos sometidos a mucho estrés diariamente, producto de que en Chile, yo siempre he dicho que el bullying lo inventaron acá en Chile, porque en Chile nos hacemos mucho bullying entre incluso personas que nos tenemos aprecio y cariño. Yo siempre cuento esta anécdota. A ti te invitan a un asado, bueno, estoy hablando en temas más normales, ¿no? Te invitaban a un asado, ¿eh? En el pasado, te invitaban a un asado y tú llegabas y no te salvabas de que te subieran arriba del columpio, por no decirlo en términos más coloquiales, porque llegabas y tú, si llegabas temprano, te molestaban. Si llegabas tarde, te molestaban. Si llegabas bien vestido, te molestaban. Si llegabas mal vestido, te molestaban. Si llegabas con algo de regalo o para comida, te molestaban. Y si llegabas sin nada, te molestaban. Entonces, en Chile tú no te salvas de ser objeto de mofa y de presión. Y uno tiende a normalizarlo, como dicen los antropólogos, los sociólogos. Esta conducta, eso te decía, es normal que te maltraten. Y después te vas dando cuenta que, si bien es cierto, estás más o menos robusto para tolerar esa mala onda, pero en tu fuero interno eso te va golpeando y te va dando y te va dando. Todos los humanos tenemos lo que se llama estrés funcional, que es con el que estamos nerviosos cuando el jefe te dice, oye, tenés que llegar a tal hora, oye, la carga, preocúpate de esto, etc. Eso es funcional y es natural. Pero cuando tú tienes una sobrecarga de estrés, cuando tú ya te das cuenta, ¿ah? Te autodiagnosticas, significa que estás en un problema porque tú te estás sintiendo mal. Entonces, oye, me siento estresado. ¿Qué quieres decir? Me siento angustiado, me siento cansado. Ya no es solamente el dolor de nuca o dolor de espalda, que de ahí como que se concentra la tensión, sino que ya es una cosa de que, no sé, pues de repente a lo mejor un chofer no se quiere subir al camión, ¿eh? O piensa que la ruta es muy aburrida y recuerda que una de las cosas que afecta el estrés, porque uno no sabe, porque uno no es psiquiatra ni sabe mucho de esto, pero el estrés afecta áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria y tienen que ver con el tedio. El tedio es estar aburrido, ¿te fijas? Y los choferes de camiones, por su experiencia, por su trabajo mismo, ellos ya manejan el tedio, o sea, saben que la ruta, y sobre todo al norte, es recta, principalmente, y además mucho desierto, entonces el paisaje es como monotemático, ya está acostumbrado, pero cuando tú ya tienes una alteración desde el punto de vista emocional, que tú mismo te das cuenta, eso es más grave porque te empiezas a aburrir, y los humanos cuando nos aburrimos empezamos a hacer tonteras. En la mayor parte del tiempo, cuando tú estás aburrido, sí tonteras. Cuando eras niño hacías tonteras más grandes, pero de viejo, por ejemplo, en la carretera, ¿qué te pasa cuando vais para el norte? Empezáis como a estar aburrido, te empezáis como el asiento, como encontráis que está duro, te empezáis a mover La y música. empezáis después empiezas a hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo empezar a zigzaguear. Nosotros hemos visto que muchos conductores con poca experiencia, evidentemente, me refiero a conductores de automóviles, conductores no profesionales, empiezan a zigzaguear porque se aburren. ¿Ah? Y eso es la fuente de peligro mayor, ¿ah? El no saber adelantar. Entonces, yo te diría que el momento que está viviendo hoy día un chofer de camión, de bus interprovincial, y en general los conductores de Chile es de un altísimo nivel de estrés. O sea, estamos hablando de que 9 de cada 10 conductores o usuarios del sistema vial se autodiagnostican. ¿Eh? Esto no fueron al doctor y dijeron, señor, usted está estresado, tómese estas pastillas, tómese vacaciones. No, creo que hay gente que tiene que seguir trabajando, pero se siente como ahogada, como asfixiada. No sé cómo traducirlo en simple, porque en definitiva, cuando a ti te hacen un diagnóstico, tú entendís el 1%, el 5% del diagnóstico médico. Pero cuando lo explican en simple, eso es lo que está pasando. Entonces, el otro día
me mostraban, me entrevistaban en la televisión por una señora que llegó en su auto, se bajó y el auto se le fue para atrás. Entonces, yo presuponía que podía ser un conductor novato que se cambió de un auto mecánico a un automático, que siempre pasa, o definitivamente se lo olvidó porque andaba estresado, ¿no? Y ahí opera el estrés, ¿te fijas? Entonces, yo te diría que ese es el gran desafío, y no solamente el desafío presente, ¿eh? El desafío futuro. ¿Qué va a pasar después con el estrés postraumático cuando volvamos a la calle y a lo mejor nos asuste ver tanta gente, ¿eh? Nos asuste ver tanto ruido, tanto congestión, no sé. Es un buen diagnóstico que acabas de hacer, porque justamente los transportistas y los conductores en general lo que te dicen es, usted sabe, jefe, cuántas decisiones tenemos que tomar cuando estamos conduciendo, y con este nivel de estrés ya no estás pensando, estás Exacto. preocupado de todo menos de la conducción. Entonces, al final, es una época que estamos viendo en un contexto bien especial para todos nosotros. Yo también soy conductor. Me toca vivir, por ejemplo, pasar por la ruta de la Vía Las Palmas. La Vía Las Oh, Palmas es un accidente diario, un sí. nivel de volcamientos terrible, digamos, y uno no entiende por qué pasan estas cosas, por qué insistimos. Y siempre tú hablas de la velocidad, digamos, cuando te entrevistan las noticias, o hablas del comportamiento vial y la responsabilidad, lo que significa eso, pero sin embargo nos seguimos volcando, seguimos en la misma velocidad. Y Las Palmas es un camino, es una ruta bastante especial, siendo que nosotros colocamos el riesgo encima, digamos, del piso. Sí, mira, ¿sabes qué bien, qué buena sintonía tenemos? Porque mientras te escuchaba yo, me empecé a acordar de la Ruta de Las Palmas, que a mí me toca hacerla por temas familiares. Y, y la hago harto con ojo de un tipo que sabe de seguridad vial, que ha estado en otras partes, que ha visto cómo se hacen los caminos. Y la Ruta de Las Palmas no es un camino tan malo, no es un camino endemoniado, ¿no es cierto? Es un camino, yo diría, a la chilena, bastante bueno, porque no tiene hoyos, ¿no? Pero, pero cuando tú ves la interacción de los usuarios, ahí aparece el problema de Las Palmas. Sí, en realidad, cuando a mí me dicen el camino de Las Palmas está muerto, pues no tiene, no reacciona. El camino es el mismo. ¿Ah? Pero sí tú ves una interacción, por ejemplo, muchos de unos taxis amarillos que andan por esa zona, que son como colectivos. Después tienes mucho vehículo en una condición mecánica media más o menos, y además mucho conductor sin experiencia, muy temerario. ¿No? No he visto tanto chofer profesional haciendo tonteras, ¿eh? De camión grande, pero ¿sabes? He visto chofer de camión chico. El camioncito ese, por ejemplo, no quiero indicar a nadie, nadie se enoje, pero el típico camión que reparte los balones de gas, ¿eh? Ese tipo de camioncito, Perfecto. ese he visto varias cosas que tú decís, oye, pero ¿qué le pasó? Y lo otro que es muy importante con respecto a lo que estamos hablando, el estrés, y perdóname que sea tan autorreferente, yo trabajé para Volkswagen 14 años, acá en Alemania, en Brasil, conozco prácticamente todas las plantas Volkswagen en el mundo. Trabajé para Audi, que es familia de la Volkswagen, y a mí me entrenaron en las pistas de Audi a conducir relativamente bien. Yo te diría que mis hijos dicen que yo manejo como James Bond. Bueno, pero no te quiero contar eso, sino que así todo, con lo bueno para conducir que uno se cree. Me acuerdo que una vez veníamos muy cansados, venía de la oficina muy cansado, hice como dos tonterías que no son ni de principiante. ¿Ah? Y claro, como uno está relativamente entrenado, dice, uy, estoy cansado, ¿sabéis qué más? Bajemos la velocidad, calmémonos, vámonos tranquilitos, porque estas son dos señales las que, esa típica como que te va corriendo y se te abre el auto, o hiciste una llamada telefónica con sistema de manos libres, que es legal, pero que igual te distrae. Entonces, apretá y decís, ya, calmemos. Pero hay personas que no hacen ese ejercicio o persisten en avanzar. Por ejemplo, en el caso de un conductor profesional de camiones, está cansado, pero tiene miedo que le roben la carga, si no es culpa de él, tiene miedo que le roben la carga, entonces quiere buscar, es que si me paro aquí, que es tan oscuro, puta, no, puta, sigo, no sé, 10 kilómetros más allá, yo sé que está, hay una bomba, una estación de servicio, o hay un lugar de detención, que en Chile no son muchos además, ya, pero si hay un lugar de detención y me voy a parar ahí. Pero esos 10 kilómetros puede que no los completes. Entonces,
tenemos un problema de infraestructura asociada al transporte profesional muy grave. Y eso nadie le ha puesto el cascabel al gato y veo que no se lo están poniendo, porque en definitiva a mí me preocupa hoy día un chofer de camiones no debería estar preocupado que lo vayan a asaltar o que le vayan a disparar cuando pasa por la zona roja ahí en la Araucanía, o que le van a robar el camión o que lo van a terminar matando. ¿Te fijas? O sea, esas preocupaciones no debían estar en el ámbito de la movilidad profesional porque ya hay preocupaciones propias de la conducción. Mira, te voy a contar el ejemplo sueco. Nosotros con los suecos lo único que nos parecemos en que la mayoría del transporte se hace por camión. En Suecia no se utilizan trenes ni otro tipo de transporte porque Suecia es una especie de isla para que la gente, pero hay mucho fiordo, igual que Noruega, entonces no podría tener un tren de alta velocidad o no, y el cabotaje es muy caro, entonces se hace todo por camión, igual que en Chile. Y los caminos suecos no son tan buenos, son parecidos a los chilenos e incluso algunos caminos chilenos son mejor que los caminos suecos. Pero ellos tienen varios sistemas que nosotros no hemos logrado implementar en Chile. Uno, primero que nada, separan a los conductores en conductores alondras y conductores búhos. Alondra significa que funcionan bien en la mañana y los búhos funcionan bien en la noche. En los humanos, en promedio ¿no? Alondras son un 70%, somos alondras, y un 30% son búhos. Esos amigos tuyos que se prenden como a las 12 de la noche cuando tú lo único que quieres ir a acostarte, esos son búhos. Pues. Entonces, ¿qué hacen los suecos? Separan esto, entonces ya, los búhos son los que hacen todos los turnos nocturnos, y los alondras funcionan en la mañana. Segundo, tienen vía GPS ruteado todo el camino y todos los vehículos. Y hay un gran centro de control de transporte que está mirando, es como una torre de control gigantesca, porque está mirando todos los camiones que se están moviendo. Entonces detecta, le avisa a la pantalla que el camión patente tanto, que va por la ruta Gotemburgo, no sé, ese camión, ese chofer, lleva más horas de las requeridas para conducir, que tiene que parar, y no ha parado. Inmediatamente un destacamento policial se despliega y en el primer cruce, ¡pum!, lo paran. Y no se lo llevan preso ni nada. Le dicen, señor, por favor, estaciónese aquí, bájese, le hace una pequeña revisión. Señor, usted no está en condiciones, acuéstese a dormir, nosotros ponemos el furgón aquí, lo vamos a acostar. Y lo otro que hacen, que tienen los caminos en Suecia, por ejemplo, las rectas nuestras del norte y algunas rectas del sur son rectas. En cambio, en Suecia tienen como unas guatitas, así como unas salidas para los lados. ¿Cachai? Entonces tú venís por el camino y aparece una bifurcación que tenéis que hacer esto, como una media luna en definitiva, no alcanza a ser una rotonda completa, y sigue. Y cada cierto tiempo tienes alertadores y tienes ese ejercicio. Y yo le preguntaba a los suecos que para qué era. Me dice que es para que el tipo que está aburrido o que está con sueño se despierte. Que tiene alertador, ese ruido típico del alertador, y después se mete por esta cuestión, entonces tiene que hacer una maniobra que como que lo mantiene un poco despierto. ¿Te fijas? Entonces, le han puesto inteligencia al tema. Piensa tú que Suecia es uno de los 3 países más seguros del mundo en términos de seguridad vial. Son Suecia, el Reino Unido y Holanda. Son los 3 campeones mundiales de la seguridad vial. Ellos tienen 2 muertos por cada 100.000 habitantes en promedio diario. Nosotros piensa tú que tenemos 5 muertos en promedio diario. ¿Ah? Es decir, tenemos un 200% más de siniestralidad vial. Entonces, dime. Perdón, Alberto, y estamos muy alejados de esa realidad. Porque te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque yo he visto a los conductores hoy día que si tú lo colocas un teléfono, hay tecnología detrás de todo el tema, esto al final algunos se marean, porque el rango de edad que tienen los conductores, por ejemplo, los camiones, la mayoría, de un porcentaje importante, son superiores a 50 años. Entonces, es un tema que también estresa, además de todo el contexto que tú describes bien, digamos, en términos del diagnóstico general, desde el estallido social, pasando por la pandemia. ¿Cómo podemos lidiar con esto? ¿Cómo podemos gestionar y generar una cultura de seguridad vial que nos permita construir convivencia, que nos permita construir responsabilidad y respeto en la vida?
¿No tenía una preguntita más difícil que hacerme? No, si, para preguntar humildemente nomás, Alberto. Para calentar, decís tú. Mira, lo que pasa es que cuando le hacías a un hombre de las ciencias sociales una pregunta sobre la cultura o el cambio cultural, uno le dan ganas de agarrar una pizarra, de agarrar libros y mandarte una bibliografía, decirte, léete estos 16 libros y hablamos en 2 semanas más porque necesitáis mucha información. Pero hablando en serio, el cambio cultural es extremadamente complejo porque tú le pusiste un apellido que me echó a perder el tema. Entonces, una buena convivencia vial. No, pues tenemos que arreglar nuestra convivencia personal. Los chilenos tenemos una mala convivencia. Eh, Nosotros pensamos que los conductores son muy violentos porque es muy visible, porque tú estás en una, sobre todo un chofer de camión o de bus, está como parado así en una silla como de árbitro de tenis, entonces ve mejor que el resto y ve lo que hace cada uno. Pero pensando en esa misma posición cenital de un conductor de vehículo pesado, él ve de distinta manera las señales de tránsito, le quedan a otra altura, por ejemplo, los semáforos, los virajes. Entonces, ¿dónde viene el cambio? Ah, y hay un tema, si la embarro me avisa, dicen en el campo, que es un tema en que nunca nadie se quiere meter, que nadie se quiere meter, y que a mí me preocupa sobremanera, es el tema de las condiciones laborales de los choferes. En términos de descanso, en términos de una buena, no solamente de descanso, sino de un buen descanso y de un buen seguimiento hacia el descanso. Porque aquí hay como una, esto siempre es compartido, porque en la época buena un chofer le dice al jefe, puta, deme otra vuelta más, pues, porque es más billetito. En la época de Navidad, por ejemplo, en el caso de los buses de transporte de personas, en época navideña se quieren dar muchas vueltas. Imagínate el que le toca a Santiago Viña, por cada vuelta, que son más o menos cortitas, y después termina durmiendo en la casa, bingo. Después, por otro lado, en las empresas de transporte, en general, a los más viejos, a los más expertos, les dan las rutas más fáciles. Y a los más jóvenes y más inexpertos, les dan las rutas más difíciles. Entonces, tú cuando, por ejemplo, me carga decirlo, pero bueno, estamos en confianza. En verano, digamos diciembre, enero, febrero, es típico que un bus se saque la mugre, un camión en Putre o por esos lados, bajando el lago Chungará, con un paseo de turista o de paseo de fin de año. Porque seguramente el chofer que iba a ir era un cabro joven y cuando tú después lo revisáis y te das cuenta que tiene 25 años o menos, está claro. Piensa tú que tú estás frente a un verdadero conductor cuando ese conductor ha manejado 100.000 kilómetros, no antes que eso, ¿no? Entonces, un conductor común y corriente de un vehículo boliviano clase B, ese gallo después de 5 años de que sacó la licencia, recién es conductor, después de 5 años. En Europa, a los conductores de menos de 5 años le ponen una A en los autos, una A grande, que significa aprendiz. Entonces, todos nosotros nos damos cuenta que se está aprendiendo y no lo vamos a molestar. En Chile, nosotros tenemos escuelas de conductores a nivel nacional, y tú sabes que a nuestros niños, yo le digo niños porque son chiquillos de 17, 18 años que están tratando de aprender a manejar, les cruzan los autos los conductores más avesados, pensando que tú vas en un autito amarillo que lleva un cartel que dice Automóvil Club, se supone que está escuela de conductores que están aprendiendo y sin embargo hay una cierta agresividad. Entonces, tenemos que hacer un cambio nosotros en nosotros mismos, en el paradigma de cómo entendemos nuestra sociedad, una sociedad más inclusiva, más, una sociedad que tenga menos inequidades desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista vial. Ya, echemos al punto de vista vial para que no digan que nos vamos a la política. Pero, por ejemplo, yo hoy día en la mañana me entrevistaban con respecto a la infraestructura vial. Y la infraestructura vial es clasista, hay comunas ricas que tienen una super infraestructura vial y un super mobiliario vial, significa que tiene bien pintadas las líneas de detención, que tiene buenos semáforos, tiene, no sé, miles de señales, etc. Y otras comunas que no tienen nada de esto. Y eso también va a influir en un conductor. Mira, hay un dicho que yo no comparto, pero que lo uso a veces para ejemplificar. La gente dice que el problema de la siniestralidad vial
está entre el respaldo del asiento y el volante de un vehículo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es una verdad a medias, porque los estudios indican que la infraestructura, los caminos, todo, representan más o menos un 32% de causas de siniestralidad vial, que el vehículo, el fierro, el camión o el auto, también tiene un porcentaje similar de 34, 35%, y la otra diferencia, ese otro 30 y algo por ciento, lo pone el ser humano, en este triángulo, como llamamos nosotros, de la movilidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el auto o el camión ya está construido, por lo tanto, no es como los Transformers que se puede poner mejor, y el camino también es un camino que ya está construido. Y el único que puede tomar decisiones sobre la marcha somos los humanos, ¿no? Y entonces, si tú ves que el camino tiene una curva pronunciada y a veces hay un cartel que no lo indica de manera adecuada, y tu experiencia te dice que ese camino es un problema, tú deberás hacerle caso a tu experiencia y decir, oye, voy a bajar la velocidad, o me lo voy a tomar por acá, o voy a, no sé. Es decir, los humanos podemos influir en nuestro comportamiento vial y no podemos hacer nada ni sobre el vehículo ni sobre la infraestructura. Y es ahí probablemente donde está la gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque tú me lo decías que algunos de tus asociados y gente que te escucha y te sigue, te decía, nosotros tomamos muchas decisiones, ¿verdad? Hay un estudio mundial que dice que un conductor toma promedio 17 decisiones por kilómetro conducido. De todo índole, cambiar la radio, cambiarse de pista, señalizar, frenar, etcétera, mirar cualquier cosa. Y esas decisiones se van a ver siempre alteradas por el estrés, por la condición, incluso la condición atmosférica, si hace frío, si hace calor. Y lo otro que nos pasa es que nos hacemos trampa en el solitario, como buenos latinoamericanos. Eh, el realismo mágico es costumbrista acá en Chile y en América Latina en general. Por eso las películas de Fellini nunca tuvieron éxito en América Latina, porque nos parecía tan normal las cosas que a los europeos les parecían una locura graciosa. Ocurre que acá nos hacemos trampa en el solitario y eso tiene varias explicaciones y todas complejas, pero me tocó alguna vez en una compañía minera muy importante, estábamos haciendo unas evaluaciones y estábamos gente nuestra del Automóvil Club, estaba Marco incluso que nos está escuchando, y estaban unos ingenieros a cargo de la seguridad vial de esa compañía. Entonces estábamos mirando un camión que llegó y estábamos los 4 o 5 así, la típico chileno mirando. ¿Ah? ¿Quién no sabe cómo es el chileno mirando así como opinando? Mientras uno trabaja hay 5 mirando. Entonces decíamos, oye, este señor está un poco gordito para estar a 4.000 y tantos metros que estábamos, 4.700, ¿eh? Un poco pasado de peso. Oye, ¿habrá hecho el examen minero este señor? Oye, ¿cómo llegó acá arriba? O sea, puras preguntas entre nosotros, ¿ah? Y la verdad es que este señor, no sé cómo había llegado arriba, pero en estricto rigor, por los reglamentos de la compañía, él no podría, por su sobrepeso, por hipertensión, por etcétera, no podía estar arriba, pero estaba. Entonces, nos pasa eso. Pero también nos pasa que las condiciones de trabajo nos pasan la cuenta, ¿ah? Yo tengo un suegro psicólogo y tengo un hijo psicólogo. Y siempre les pido, bueno, cuando existían los almuerzos dominicales, o de sábado, dependiendo, les decía yo, oye, cuéntenme algún paciente de movilidad, ¿ah? Chofer de camión, chofer de bus, cuéntenme alguna cosa chora, no me cuenten el nombre que no me interesa, pero cuéntenme alguna cosa interesante desde el punto de vista de la seguridad vial. Entonces, me acuerdo que estaban viendo choferes de buses interprovinciales, no vamos a decir la marca. Y estos choferes tenían muy poco descanso. Y habían unos que dormían pésimo en su casa, porque estaban tan acostumbrados a dormir en el portamaleta, ¿no? Que es tieso, duro y frío probablemente, que cuando llegaban a su casa en un colchoncito bueno, espuma ahí, de pluma, etcétera, dormían pésimo porque no estaban acostumbrados. O otros choferes tenían el problema, los que hacían nocturno, tenían el problema que llegaban y el jefe le decía, oh, no, 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 llega del bus a que lo laven primero, entrégalo a la entrega
y dile a la gente el pañol que qué es lo que tiene, o el taller que viene con una falla, y déjalo lavadito, y de ahí te vas. Ya, entonces ahí este señor perdía, no sé, pues 40 minutos para irse a su casa. Y después llegaba a la casa, en la mañana temprano, no estaba muy silenciosa la casa, se acostaba, y al rato, una horita y media después, la señora llama: un mijito, tenemos que ir al supermercado, ahora que está usted que maneja, lléveme en el auto. Entonces el señor tampoco cumplía su descanso propiamente tal. Entonces, tenemos un problema que es estructural de cómo la salud mental afecta a los conductores de todo índole y de todo tipo de vehículos, es decir, desde el que maneja una motito eléctrica de delivery hasta el que maneja un tremendo camión minero, pasando por todos los intermedios. Todos los conductores tenemos un nivel de estrés que nos produce problemas, y da lo mismo que yo esté hiper certificado y que yo tenga mi carnet de no sé qué, mi carnet de no sé dónde, que me hayan enseñado los alemanes a conducir, o los suecos, los que fueran, porque la verdad es que soy un ser humano. Y hoy en día la emoción nos tiene tomado a todos los humanos, estamos todos más emocionales que antes. Siempre fuimos emocionales, esa es otra trampa intelectual que se nos ha hecho creer, que hay que ser como la gente decía: no, yo soy súper racional, yo soy súper frío, soy calculador, etcétera, todas estas cosas que se vendían. Y la verdad es que todo eso es mentira. No es mentira, pero no es del todo cierto, porque todos los seres humanos, cualquier decisión que tomemos, es una decisión que la pasamos por el filtro de lo emocional. Estamos pensando en comprar un auto, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer los cálculos: este me queda bien para la familia, es barata la mantención, tiene de mantenciones cada 10.000, usa gasolina 93, un montón de cosas, hay una nota en un papel. Y llegáis a la automotora y te enamoras del primer auto que no tiene ninguna de esas características. Es una decisión emocional, como miles de decisiones emocionales que tomamos porque somos seres emocionales y no queremos reconocerlo. Entonces, si tú tuviste una discusión con tu mujer en la mañana y te subiste a tu auto enojado, a tu camión o a tu bus, lo más probable es que, o sea, no lo más probable, con toda seguridad, no estás en condiciones óptimas de conducir. Si te tenías que tomar tus remedios, hoy día nosotros tenemos muchos conductores profesionales con hipertensión, o con problemas de diabetes, o con problemas de insulina, que tienen que tomar en horas muy fijas los medicamentos, y tienen que tener sus comidas también. Eso no está ocurriendo, y eso también tiene una incidencia en el comportamiento vial. Entonces yo te diría que hoy día la emoción tiene tomada a la sociedad, y estamos todos muy emocionales, reaccionamos de manera intensa, con mucha pena, con mucha rabia, todo lo como que lo hiperestiramos, y eso nos tiene hoy día con los problemas de movilidad que hay en la calle, eh, y particularmente el tema que nos compete, que es el tema del transporte de carga a través de Chile, donde hoy día no pueden comer, no pueden descansar, y los pueden asaltar o los pueden balear ahí en el camino. Ahí hay problemas serios, ¿no? Y el Mira, cambio viene porque se normaliza, ¿no? nos pasaba, por ejemplo, si tienes razón, digamos, al final somos seres emocionales, digamos. El tema de la tecnología, ¿cómo afecta, digamos, al conductor? Sobre todo cuando esto tiene cinturón de seguridad. La ley en Chile, digamos, dice que cualquier camión nuevo que tenga un cinturón de seguridad hay que usarlo, y aún así no se utiliza. Sí, mira, es que volvemos a caer en lo mismo que hemos estado conversando largamente y muy interesante. Perdona si me alargo de repente, porque este es un tema apasionante. No, Eh, por favor. resulta que en definitiva, incluso en la universidad existen cátedras en Estados Unidos, no acá en Chile, de la relación humano-computador o humano-tecnología, en definitiva, humano-máquina. Esos choferes que no usan cinturón de seguridad no han usado nunca cinturón de seguridad. Probablemente aprendieron cuando tenían 17 años, que el papá lo subió a un camión, no tenían ni siquiera licencia, probablemente en ese tiempo no se hacían cursos de conducir, y él pensó que el cinturón no era necesario. Y mira, y quiero insistir en lo humano más que en lo técnico, porque los humanos tenemos algunos defectillos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro de partida es flojo. El cerebro humano siempre toma el camino más corto, la primera cosa. Segundo, le gustan las cosas fáciles, entonces
cuando tú le decís a alguien 1 más 1, 2, fácil, ¿no? Pero si le decís 345 por 235, ahí ya tiene que ponerse a pensar y dice, pásame una calculadora, déjame calcular en el papel. El cerebro tiene dos sistemas de interacción. El sistema 1, que es el que te mencionaba, el sistema fácil, y el sistema 2 es un sistema que se llama un sistema más intelectual, donde tú vas fijando la información. Y por otro lado, para más remate, entre el 80 y el 85% de la información que nosotros recibimos diariamente, de todo orden, consciente e inconsciente, dura 8 segundos en el cerebro y se desvanece. Así es. Por eso es tan importante. Y lo tercero es que además uno fija lo que le interesa, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, cree que el cinturón de seguridad no es útil, lo más probable es que yo escuche a todos mis amigos, colegas, compañeros, o incluso lea cosas que dicen que el cinturón de seguridad es muy peligroso si yo me caigo a un río y me empiezo a ahogar, no me voy a poder soltar, ¿no? Entonces te hay que quedar con esa figura. O como una famosa actriz hace unos años dijo que en montaña no se usaba el cinturón de seguridad porque así uno se podía, si había una pérdida de control, se podía bajar rápidamente el auto. Y eso va construyendo, como dicen los antropólogos, realidades que no son tales, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un chofer cuando tiene un camión que además tiene una serie de sistemas que desde que algunos no arrancan si él no tiene el cinturón de seguridad puesto, hay otros que hoy día tienen alcoholímetros instalados, etcétera, y nos hemos arreglado de alguna manera para sortear ese problema, ¿no? Y a veces el exceso de tecnología, y aquí un tema que es muy sensible en el mundo laboral, hay personas profesionales, tú decías choferes, en este caso, estábamos hablando de choferes, pero hay profesionales en otra índole de la vida, que no pueden hacer la transición. Yo siempre hago el ejemplo, a mí me gustan mucho los portaaviones, ¿eh? Y me gustan los aviones desde niño, y ahí tú ves que en un portaaviones van distintos tipos de aviones. Y cuando vean un documental sobre portaaviones van a ver que hay pilotos que se tienen que retirar, ¿no? Pilotos condecorados que han peleado incluso en algunos conflictos y se tienen que retirar, ¿no? Pilotos de aviones. Entonces uno dice, ¿pero por qué se tiene que retirar? Y le preguntan al oficial de vuelo y él dice, porque él no es capaz de hacer la transición. O sea, un piloto de un avión de los años 90 no puede manejar uno del año 2020, porque tiene demasiados computadores y él no es un nativo digital. Mira, en algún momento de mi vida, yo soy re intruso, me tocó visitar un centro por esto que me gustan los aviones, estuve en una base aérea en Estados Unidos. Y me llevaron a conocer el centro de adiestramiento de pilotos de aviones de combate, en una base muy interesante con estos aviones jets muy nuevos. Y me contaban que tenían ahí un simulador, pero maravilloso, que simulaba, me acuerdo, un Raptor, un F-22, uno de los aviones más nuevos y más caros que tiene el arsenal estadounidense, creo que vale 200 millones de dólares cada avión. Bueno, y nos contaban que ellos tenían este simulador y que había llegado unos niños de un colegio aledaño a la base. Los gringos hacen mucho intercambio de educación, siempre están metidos los niños en esto, los alumnos, y que habían llegado un par de niñitos de 12 años que se habían sentado en el simulador y les habían corregido el simulador a ingenieros y pilotos de combate avesados. Les habían corregido el simulador porque esos niños de 12 años son mucho más digitales que estos señores. Entonces, lo que me contaron, como los gringos no tienen un pelo tonto, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a seleccionar a los mejores alumnos y los fines de semana los llevaban a jugar con el simulador, un simulador que vale mucho dinero, y que además los chiquillos les decían, oiga, hay que corregir la palanca, porque esta palanca no es fácil, el joystick no funciona, tienen mal hechos los dibujos, uno mira para acá, no mira para allá, etc. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque en definitiva, nuestros choferes, algunos de ellos no pueden hacer la transición, y no es culpa de ellos, ¿no? Y eso es culpa de nuestra sociedad, o sea, nuestra sociedad se tiene que hacer cargo de eso y vamos a tener que buscar cómo nosotros hacemos la transición. En nuestro mundo del transporte de carga, y aquí voy a pasar un avisito, ya que me convidaron, ¿por qué no voy a pasar mi avisito? Lamentablemente, las empresas de transporte
y los empresarios del transporte, porque hay empresarios que uno es chofer y tiene un hermano que también maneja, es una empresa de transporte, son 2 camiones, no le gusta de alguna manera lo que se llama mentorización. ¿Ah? La mentorización, que es el acompañar a conductores inexpertos a manejar un camión, aprender a conducir, aprender la pega, como dicen ustedes. Entonces, tú te encuentras con un empresario del transporte y te dice, oye, no hay choferes, tenemos un déficit de choferes. Cada cierto tiempo aparece un déficit, pues baja, pero tenemos un déficit, que va entre los 8.000 y los 20.000 conductores. No sé cómo se mueve eso, pero es lo que declaran ellos. Entonces, nosotros en el Automóvil Club formamos muchos conductores jóvenes, pero nadie los quiere contratar, porque no tienen experiencia. Y si no los contratan, no van a tener nunca experiencia. Pero las empresas no quieren enseñarle a estos chiquillos. No hay mentorización. Entonces ahí tenemos un problema. Esa gente joven debiera viajar mucho en un camión como acompañante del chofer. Pero a veces el chofer no quiere que le suene un cabro que no conoce, que quiera saber, además tiene algunas sucursales que atender, no quiere que sepan, etc. Entonces hay problemas socioculturales de lo que hablábamos un rato.